Las matemáticas está todavía hoy muy cerca del calificativo de ciencias exactas, por lo que su paradigma sienta sus bases en la exactitud, la precisión, el rigor, el destierro del error, la indecisión, la ausencia de términos medios, el blanco o el negro sin matices, rectas o curvas, finito o infinito, abierto o cerrado, correcto o incorrecto, bien o mal. Bajo estas características se construye la obra milenaria de los elementos de Euclides, de unas verdades esenciales tomadas por ciertas, denominados postulados, se deducen otras nuevas, los teoremas. Digamos que el resultado se obtiene como consecuencia de un razonamiento lógico basado en los postulados primigenios. Vivir matemáticamente. Por eso, hacer matemáticas significa vivir experiencias matemáticas. Y para tener experiencias matemáticas, hacen falta deseos de comprender y explicar las cosas de cierto modo. Presentaremos un problema geométrico resuelto con una idea feliz. En la figura 1 tenemos dos puntos, P y Q, y un segmento S. Se quiere ir desde P hasta Q pasando por un punto S. Imaginemos el segmento S como si fuese un espejo. Tracemos el reflejo de Q con respecto a él y llamémosle Q'. Tracemos el segmento que une P con Q' y que intercepta a S en un punto X, tal como lo muestra la figura 2. El segmento PQ' determina el camino más corto entre P y Q' y su intercepción con S, el punto X. Es por donde habría que pasar para recorrerlo. Ahora ya solo queda usar de nuevo la simetría reflejando el segmento XQ' en el espejo S y ver que el segmento XQ tiene la misma longitud que XQ'. Así se obtiene la solución. La línea quebrada PXQ de longitud idéntica a la del segmento PQ'. Por tanto, el camino más corto para ir desde P hasta Q pasando por S es dirigirse hacia el punto X. Cualquier idea eficaz puede considerarse feliz, y ese es uno de los puntos centrales de esta obra, la generación de ideas felices. Esto es la creación matemática y puede educarse. La visión más humanista de las matemáticas las considera un producto histórico, social y cultural. Podemos citar al matemático Lakatos, quien dice que los teoremas son presentados por medio de razonamientos lógicos impecables, por lo cual socialmente son aceptados, pero lo que no se tiene en cuenta es que durante su elaboración, mediante pruebas y refutaciones, intervienen otros factores como la experimentación, intuición y analogía. Por lo tanto, la demostración en la vida real es informal. Es más que una imagen. Las matemáticas se crean. Dos grandes matemáticos relacionados a esta idea son Arquímedes y Poincare, quienes tuvieron experiencias similares sobre inspiración creativa. Arquímedes con el principio hidrostático y Poincare con la esfera de superficie tridimensional en el espacio de 4 dimensiones. Psicología de la creatividad. La perspectiva psicológica sobre el pensamiento se hace eco también de la divergencia entre el pensamiento lógico y el pensamiento creador. Los psicólogos distinguen 4 fases en el proceso creativo. 1. Preparación. 2. Incubación. 3. Iluminación. 4. Verificación. Psicología de la creatividad. La perspectiva psicológica sobre el pensamiento se hace eco también de la divergencia entre el pensamiento lógico y el pensamiento creador.
Los psicólogos distinguen 4 fases en el proceso creativo. 1. Preparación. 2. Incubación. 3. Iluminación. 4. Verificación. Educación matemática y creatividad. La educación matemática constructivista intenta mostrar que con algo que ya sabemos, con alguna ayuda y con una buena gestión de información, somos capaces de resolver problemas. Si todo el mundo puede crear algo de matemáticas, a mirar matemáticamente, a plantear problemas y a resolverlos también se aprende. Fases de la creación. Investigadores coinciden en señalar muchos de los aspectos que intervienen en la investigación creativa. Nombran 6 como fundamentales: la observación, la intuición, experimentación, conjetura, analogía y verificación. Vivir matemáticamente. Por eso, hacer matemáticas significa vivir experiencias matemáticas. Y para tener experiencias matemáticas, hacen falta deseos de comprender y explicar las cosas de cierto modo. Se muestran creaciones matemáticas relacionadas con diversos ámbitos, la mayoría de ellos ajenos al mundo profesional universitario, y que son el resultado de plantear nuevas preguntas. Si nos preguntamos cuestiones de tipo matemático, viviremos y crearemos matemáticas. Lo primero que debemos hacer es ponernos en situación, contemplar el fenómeno que va a captar nuestra atención con perspectiva matemática. ¿Cuántas veces nos hemos mirado al espejo y cuántas nos habremos preguntado por las dimensiones mínimas que debe tener un espejo, de cara o de cuerpo entero, para que cumpla su función? Poquísimas, si es que lo hemos hecho alguna vez. Es decir, que el espejo debe ser como mínimo igual a la mitad del rostro. La altura a la que hay que colocarlo es la mitad de la distancia entre los ojos y la barbilla. Un espejo de cuerpo entero deberá tener una altura igual a la mitad de nuestra estatura ocular y habrá que colocarlo a la mitad de la altura de nuestros ojos. ¿Quién se ha preguntado alguna vez cuestiones matemáticas mientras contemplaba el horizonte? En general, la contemplación de un amanecer o de un ocaso inspira cuestiones de otro tipo. Si adoptamos un enfoque matemático, las preguntas y observaciones que acuden a nuestra mente alcanzan otra naturaleza. Si me agacho, el horizonte se acerca. Si me levanto, se aleja. Si doy un giro completo sobre mis pies, veo que el horizonte es circular. En la imagen, R es el radio de la Tierra y equivale a 6.370 kilómetros, X la estatura ocular y H la distancia que nos separa del horizonte visible, teniendo un triángulo rectángulo en el que se aplica el teorema de Pitágoras. Estas son algunas de las situaciones que dan el primer paso para llevar a cabo la creación matemática. El redondeo establece que si el último decimal de un número es menor que 5, ese decimal se convierte en 0, y si es mayor que 5, el número aumenta en una unidad. Se puede visualizar en los ejemplos que están en las imágenes. Errores de aproximación tan pequeños como décimas, centésimas o milésimas pueden tener mucha importancia cuando se manejan grandes cantidades. Tenemos un teorema: el redondeo de la suma no es la suma de redondeos. Para entender estos cuadros debemos pensar que los encabezados, tanto la fila superior como la primera columna de la izquierda, representan decimales, es decir, si dice 4 en realidad se trata de 0,4 y así en general, mientras que los demás cuadros representan la suma de los decimales que están en ambos encabezados. La diferencia es que en el cuadro redondeo de la suma, primero se suman ambos valores y luego se redondea el total, mientras que en suma de redondeos, primero se redondean los valores
y luego se suman. A veces se piensa que no es tan importante un redondeo y nos da igual si se redondea bien o no, pero hemos podido apreciar que no es lo mismo la suma de redondeos y el redondeo de la suma. En esta imagen que podemos visualizar, se propone una distribución más equitativa entre 0, 1 y 2 en una tabla para ambos casos, donde se obtendría la igualdad entre ambos procesos.